Está esperando al Ministerio de Economía y no quiere. Que lo quiere llegar, pero no quiere. Ya regreso. Por el otro lado, pero no por el primero. Seguimos en la Feria del Libro. Esta vez vamos a ir al Auditorio César Vallejo. Una actividad y una presentación de un libro compilatorio. Sí, pero igual estamos mirando. Estamos ahorita por el ala izquierda. El ala izquierda, vamos a pasar el pasadizo principal. Justo por Altazor, estamos pasando Altazor. Buenas tardes, Umangos. Tiene que tomar una decisión de adolescencia sin continuar justamente con esa tradición. Tenemos la migración de una niña dejando de la comunidad de su casa, de salud, para empezar a esta historia. Es la historia de muchos migrantes, ¿no? Por una provincia de la capital, es una historia que transcurre en los 90, ¿no? Y es un libro que propone chicos grandes continentes. Y estuvo nominada hace poco en el premio Luz en el comercio, en la categoría de mejor libro y ¿Usted ha hecho la historia? sí, ¿También lo ha dibujado? todo, la historia, y esta es la primera entrega. Es una obra nueva. Sí, son una colección de 42 Ya, voy avanzando, ya vengo. Sí, ya vengo. ¿Ah? Entonces yo ya sabía del tipo de no. Seguimos nuestro camino ahora para ir al Auditorio César Vallejo. Entre un rato regresamos para hablar con Martín Espinosa, que también está en el stand de Altazor ofreciendo su libro Umangos. Te cuento que tú vas a la librería del Perro Rojo que está acá.
colectivo, pero no. Perdón. Buenas. Buenas, para el evento de las 6. ¿No hay algún prensa, nada? ¿O eso Es mío, sí. Ah, ya. Sí, para mí uso. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su presencia. En nombre de Penguin Random House queremos agradecerle a la Cámara Peruana del Libro por brindarnos el espacio para la presentación de los cuentos completos de Edgardo Rivera Martínez. Hemos sacado una edición de bolsillo. Voy a pedir unas fuertes palmas para Edgardo Rivera Martínez, por supuesto. Evidentemente no puedo sino agradecer a la señora Betty Martínez, quien nos permite año a año, nos renueva la confianza para tener en nuestro catálogo a Edgardo. Así que, señora Betty, muchísimas gracias. También voy a pedir unas fuertes palmas a doña Betty, que nos acompaña esta noche. Y bueno, esta noche nos acompañan tres reconocidos escritores, tres reconocidos conocedores de la obra de don Edgardo. A mi derecha, Jeremías Gamboa, Giovanna Coralolo y César Ferreira, para quienes voy a pedir unas fuertes palmas también, por favor. Antes que nada, quiero felicitar a Betty y agradecerle por mantener siempre vigente a los libros de Edgardo, preocuparse de que no se agoten las ediciones y que siempre haya nuevos lectores para esta obra. Y ahora tenemos esta edición que reúne los cuentos completos y creo que bueno, voy a hacer algunas reflexiones que he escrito, no se asusten, es breve, pero lo voy a leer. Comienzo con una reflexión a partir de País de Jauja. En País de Jauja es la novela, y a partir de esa novela se generaliza, ¿no?, la obra de Edgardo. Y estaba viendo un artículo de Carlos Schwal que me pareció interesante reflexionar ahora y a partir de esta publicación, porque él dice, y coincido en que la crítica ha señalado en casi unánime, yo diría unánimemente, que la obra de Rivera Martínez constituye un entretejido de lo andino y lo occidental, y que ese entretejido no es conflictivo, sino armónico y feliz. Carlos Schwal, a quien cito ahora, en ese artículo dice que esto es válido cuando se refiere a País de Jauja, que es una novela en que el mundo andino occidental y de la modernidad no se enfrentan, no colisionan, sino que se enriquecen mutuamente. Creo que nadie discutió eso. Pero Schwal dice que esta lectura no aplica a los cuentos, en los que el encuentro, y lo cito, entre dos fuerzas psíquicas, lo erótico y lo tanático, de dos sensibilidades, lo sombrío melancólico y lo luminoso vital, de dos expectativas, una apocalíptica, otra utópica, de dos formas de conocimiento de la realidad, una mágico-mítica, otra racional, cartesiana, las más de las veces, no es feliz ni armónica, sino conflictivo. Estos días, desde que recibí cuentos completos y pensando en la presentación de hoy, los he estado leyendo, releyendo varios de ellos desde esta afirmación y preguntándome, ¿es así? ¿La poética de los cuentos difiere de manera tan radical de la de las novelas y específicamente de País de Jauja? O mejor, de la manera como hemos leído
hasta hoy País de Jauja, porque tal vez la mirada de 1992, cuando se publicó País de Jauja, puso énfasis en la realidad del joven Claudio, instalado en una familia armónica, que lo instaba a aprender de la Ilíada, tanto como de los cuentos andinos, de la música clásica, de la música andina, y puso énfasis, digo, en ese universo, en que los encuentros eran posibles en un contexto social y político marcado por el conflicto armado interno que asolaba nuestro país. Tal vez hoy, a la luz de la nueva realidad, no digo que no vivamos una realidad conflictiva, pero es otro tipo de conflicto, ¿no? Podamos aportar con una nueva lectura, de pronto País de Jauja, a la luz de este contexto del siglo XXI, nos ilumine, nos indique otras maneras también de leerlo. Esta pregunta no la puedo contestar, pero me impulsa a leer una vez más, ¿no?, desde el País de Jauja. Y volviendo a los cuentos, creo que es verdad que hay cuentos en los que realmente se problematizan, que hay identidades en conflicto, privadas, difusas. También llama la atención su entorno, ¿no?, la atmósfera que los rodea, los espacios son ruinosos, desolados. Ángel de Combate está en una iglesia abandonada, el personaje viste harapos, ¿no?, vive en una capilla en ruinas, en fin. Amaru anuncia que se va a morir, ¿no? En Enigma del Árbol, ese arbolito que al principio es joven y vigoroso, adquiere un aire de tristeza, se le nombra árbol de la muerte, ¿no? También los peces disecados en la plazuela de la Buena Muerte están carcomidos por el moho. El protagonista no es ni vital ni alegre, es taciturno. La vida que lleva está vinculada al dolor y la muerte. Trabaja en funeraria. Tenemos también en País de Jauja al Cajón, pero tiene otro, ¿no? Tiene otro tono, no tiene esperanza, tiene fe, ¿no?, en otra vida, pero acá en este cuento no. Pero por otro lado, también, como dice, ya lo discutirá mejor que yo, en el prólogo que he escrito para este libro, dice que, refiriéndose a un conjunto de cuentos con figuras míticas y seres fantásticos, específicamente el unicornio, publicado en 1963, y lo cito: la sorprendente presencia de un unicornio en un pueblo andino anuncia ya la convivencia de dos discursos míticos en la cuentística del autor. Y también están, que son armoniosos, ¿no? Y también pensemos en los cuentos que podríamos llamar de artista: El Fierrero, Rosa de Fuego, Danzantes de la Noche y de la Muerte, personajes que hacen de su oficio una pasión y que son capaces hasta de inmolarse, ¿no?, en su obra de arte. Pero bueno, no voy a poder solucionar esta pregunta, la dejo, ¿no?, para comentar y para seguir leyendo, investigando, porque la obra cuentística de Edgardo abarca, es bastante grande, ¿no? Y bueno, este libro además es una edición pequeña. Si fuera así, pero el primer libro es del año 63, Unicornio, después está Azurita, Ángel de Combate, Atenea en los Barrios Altos, Danzantes de la Noche y de la Muerte, y una última sección que me preguntaba yo sí los había leído, pensé que no, y no me acordaba dónde, ya nos explicará de pronto Betty.
que son los Historia de Cifar y Camilo, Leda en el desierto, Un hombre sin pies ni cabeza y Liliana Espíritu del Tucumano. Yo recuerdo haber leído Historia de Cifar y Camilo, también Un hombre sin pies ni cabeza y Liliana Espíritu. En estos cuentos yo encuentro el universo de Edgardo. Hay una diversidad de tonos y temas, y tal vez eso sea eso podríamos decir adelantando una conclusión, ¿no? Que es una obra vasta y que es diversa en tonos. Por ejemplo, Cifar es un bello y fino gato que concentra la atención de Camilo, que creo ver ahí yo una suerte de alter ego de Edgardo, ¿no? Un Claudio Ayala en cierne. Este libro es anterior, este cuento es anterior, de País de Jauja. Y además no ocurre en la sierra, ocurre en Barranco, digamos contemporánea a la juventud de Edgardo. Leda en el desierto se inscribe en la línea de los personajes míticos que vemos que transitan en una serie en un conjunto de cuentos, ¿no? De la antigua Grecia y el Ande peruano. Y Liliana es diferente, ¿no? Nos instala, me ha impresionado ese cuento. Está narrado desde una madre que busca a su hijo desaparecido, y una persistencia hasta es una obsesión y se convierte en el objetivo de su vida, ¿no? Y Un hombre sin pies ni cabeza, que nos recuerda el tantas veces olvidado humor de Edgardo. Ese humor basado en el uso del lenguaje. Solamente puedo decir entonces que la obra cuentística es tan grande como la obra novelística, y esta edición que reúne los cuentos completos es una invitación a lectores y estudiosos a leerla, leerla, releerla, comentarla, contrastarla con lecturas anteriores. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a todos ustedes por estar aquí, a Betty por permitirnos también invitarnos por esa lucha de la que habla Giovanna por la obra de Edgardo, y a Penguin Random House por la publicación y el espacio para hablar sobre el trabajo de Edgardo. Estaba pensando yo mientras te escuchaba, y un poquito también pensando estos días previos en el acercamiento que van a tener los nuevos lectores de la obra de Edgardo a partir de las nuevas publicaciones. País de Jauja se publica hace 2-3 años, una edición extraordinaria, definitiva, y probablemente, como tú dices, está muy bien empezar a ver a Edgardo no solo como el autor de País de Jauja, que es una obra maestra indiscutible, sino como un autor mucho más diverso, ¿verdad? Y los cuentos, en efecto, tal como dice Giovanna, muestran a otro Edgardo, otro perfil de Edgardo, que no por ello deja de ser incoherente con País de Jauja, ni mucho menos. Yo suscribiría con algunos matices lo que observa Schwalb. En algún momento recuerdo haberle preguntado a Edgardo por qué hay tanta neblina, misterio y oscuridad en los cuentos y tanto sol en las novelas, ¿no? Porque las novelas son muy matinales, son solares, ¿no? Y los cuentos son misteriosos, siempre hay como vago, hay como misterio, hay menos memoria. El ejemplo clásico es el ángel de Pongate, que es un ser sobrenatural y desmemoriado, y más bien en la novelística Edgardo es proustiano, en el sentido de que sus personajes meditan cuidadosamente el pasado durante mucho tiempo, en muchas páginas rescatan veranos, en fin, épocas de sus vidas anteriores. Es algo no muy usual en la literatura peruana, creo que es una de las cosas que Edgardo... Entonces, y me acuerdo habérselo preguntado, y me dijo, no tengo idea. Pero es verdad, me dice, que me pongo más taciturno cuando escribo cuentos, me pongo un poco más... Y es verdad que los cuentos, a pesar de que hay muchos cuentos andinos, también hay cuentos limeños que siempre están en la neblina, ¿no? Sí, ahora
pensaba yo que, claro, para un lector, y me parece que tiene sus ventajas una edición de bolsillo, porque permite justamente, a pesar de la enorme obra cuentística del Gardo, llevarlo, ¿no? Hacer del libro lo que uno hace, un compañero, ¿no? Cuando un libro es manejable y tal. Y uno va a contrastar mucho a ese Edgardo solar, armónico, aunque consciente Paz de Jauja de las tensiones del país, pero tira hacia lo utópico, vamos a decir así, ¿no? Propone una imagen o propone un espacio ideal para un peruano, para la existencia de ese peruano perfecto, diría yo, ese peruano perfecto, soñado, que es Claudio Laya, ¿no? Lo ideal para crecer en este país es el Claudio Laya. En los cuentos, en efecto, hay proto-alayas también y hay elementos muy interesantes que podemos señalar que contrastan y amplían todo este asunto de Edgardo bien interesante. Yo también he estado mirando y tengo mis cuentos favoritos, y tengo dos que son los cuentos que no solamente he leído, sino que podría recitar porque los he dictado, porque me encantan. Y me parece que justamente he escogido uno que abona en la tesis de Schwab, que también me parece que manifiesta muy bien lo que César Ferreira ha planteado en la presentación, ¿no? César ha hecho un texto breve, no es muy extenso, que realmente ofrece una mirada global del trabajo de Edgardo, y como bien dijo Giovanna, habla muy bien de dos elementos claves, ¿no? Leo aquí, dice: leer los cuentos es constatar que fue dueño de un universo propio en el que para retratar el mundo mismo recurre con frecuencia a un realismo personal, marcado por el uso de elementos míticos y mágicos, así como por lo onírico y lo fantástico. Estos recursos no ignoran, sin embargo, la denuncia de un orden social injusto en la realidad peruana, y tal vez por ello mismo a menudo desembocan en la indagación psicológica y ontológica de sus personajes. Y luego César habla de las apariciones de los artistas, ¿no? Tú dijiste los danzantes de la noche, el fierreo, me parece, gente que hace objetos estéticos. Y también me parece que los cuentos tienen, ahora que los miraba lateralmente y algunos los volvía a leer, es un universo cuentístico que me parece que se define por las apariciones y milagros mucho más cercanos. Pero me parece que hay uno que yo los invitaría a releer y a recitar, porque es una obra maestra, que es Atenea en los barrios altos. Y me parece que en ella están los tres elementos centrales de la cuentística de Edgardo. La aparición, sin duda, eso, ¿no? Pero ahí hay lo lírico, la imagen. Hay imágenes poderosas en la narrativa de Edgardo, pero nunca tanto como en los cuentos. Hay poesía en la imagen. Y en Atenea en los barrios altos, que son estos niños en barrios altos jugando a la Ilíada, tomando Troya, es una cosa realmente de una belleza esplendorosa. Por un lado, ahí está el asunto entre la cultura peruana. Hay un personaje maravilloso, justamente, que se llama Lorenzo, que ha venido de Huanta, y estos niños juegan a la Odisea y se juntan. Hay un momento incluso en que Lorenzo, cuando escucha las historias de la Ilíada, dice: esto es como mi tierra, como los relatos que hay en mi tierra. Entonces, hay esa comunión de lo occidental y lo andino, por un lado, están las apariciones y las imágenes, por otro, y sin embargo en ese cuento además se presenta de una manera magistral, pareciera involuntaria, seguro para los personajes sí, de la realidad del país, ¿verdad? En Atenea, en los barrios altos, la historia es una historia de niños que juegan, pero ustedes saben que cuando los niños juegan pueden revelar la médula de un país de manera involuntaria, ¿verdad? Estos niños son unos chicos en barrios altos liderados por una niña que tiene todos los poderes raciales, sociales, es la única que es hija de un médico, es la blanca, es la que tiene los libros, en unas ediciones maravillosas, me han regalado la Ilíada, puede leer. El personaje que se llama Octavio Landeo, que es un proto Claudio Laya, le pide a su padre por favor que le compre una Ilíada, y le compra una Ilíada pobre, pero no le importa, la lee fascinado, y en secreto va escuchando a esta niña, Andrea Saldívar, la hija del médico, las historias sobre la Ilíada. De manera que es algo así como una especie de radionovela, una radio que cuenta y los niños están alrededor. Eso ya es extraordinario como imagen. Y de pronto ella adjudica papeles: tú vas a ser Héctor, tú vas a ser Aquiles, tú vas a ser Ajax, ¿no? Y ella se da el papel de Atenea. En ese momento es Sojo, Sajomarca, Cayara, ¿verdad? Y Huanta, sin duda. Y el niño es guantino. Y el narrador, Octavio se llama,
narra desde una adultez, ya anuncia a Claudio Olaya, el narrador de Valle Jauja, dice: fue inútil que Absalón replicase, pero si nadie lo quiere mal. Y era verdad, pues Lorenzo nos inspiraba una simpatía. En mi caso, se veía favorecida por el origen provinciano de mis padres y por nuestra modesta situación, y mi cara también chola. Se parece un poco a ti, me había dicho Adelio, un poco en broma, un poco en serio. Sí, claro, le respondí. Yo, Octavio Landeo, el melancólico cronista que escribe, a distancia de varias décadas, esta historia, ¿verdad? Esto es un hombre que está meditando, resignificando el juego de la infancia. Eso es muy Edgardo, ¿no? Estoy revisando, meditando, dándole nuevo sentido a aquello que ocurrió y que a través de la experiencia y de los años, del conocimiento de la vida, puedo significar. Aparte es un secreto que él ha guardado durante años y la culpa no se ha disipado en estos chicos, ¿no? Entonces, en ese cuento se conjuga la poesía, porque no deja de ser hermoso ver unos niños de Barrios Altos jugando a la Ilíada. Me acuerdo la primera vez que lo leí, yo lo leí así, fascinado por la poesía, por el milagro, como la Zurita. En ese sentido, en los cuentos Edgardo César es más tanático y, por supuesto, en la novela es mucho más erótico. Sin duda en Valle de Jauja y también en Un pendiente, así le pasamos la voz a los amigos de Peco en unos años, que es El libro del amor y de las profecías, que es una novela divertidísima, incorrecta, extraordinaria. Pero bueno, eso ocurre aquí, y esa aparición no deja de reflejar la enorme, el nudo colonial al que se han acercado tantos escritores peruanos de una manera poética, y eso es absolutamente extraordinario. Edgardo es el único escritor, en eso se parece a Proust, que cuando uno lo lee, además de disfrutarlo leyéndolo, uno quiere vivir en el mundo de Edgardo. O sea, provoca entrar y vivir ese universo, porque él ha hecho algo que es extraordinario, tanto en Valle de Jauja como en los cuentos, y ahí es donde realmente hay una coherencia que tiene que ver con él, con su luz, ¿no? Que es que son cuentos hechos con personajes llenos de bonomía, ¿no? Amados, muchos de ellos huérfanos, con vacíos, como el personaje de mi amigo Odiseo, un chico de secundaria que habla con un griego, que además es un hombre maravilloso, que le muestra la poesía, pero que tiene un pasado político. Es decir, ahí está la tensión de la historia, y va a tener un final con algunos ribetes trágicos y a la vez con una germinación en el chico. Es un cuento hermoso realmente. Yo siempre comentaba que un chico de 14 con un hombre de 30, en cualquier novela un escritor peruano es peligroso. Pueden pasar cosas terribles, ¿no? Pero en los cuentos de Edgardo podemos ir con tranquilidad, porque lo que hay es siempre una germinación mutua, una fe en el otro, ¿no? Una capacidad de unir circunstancias para hacer florecer algo hermoso, ¿no? Y eso está también en ese cuento extraordinario. Yo creo que quienes hemos leído la narrativa de Edgardo podremos volverla a revisar con otros ojos a partir de este conjunto de cuentos completos. Tengo fe que va a abrir la visión, como bien dices tú, Giovanna, a partir de lo que dice Joel, de la imagen de Edgardo, más allá de su obra maestra, Valle de Jauja, y nos va a generar algo que poca literatura peruana genera, más allá de los méritos literarios de grandes maestros de la literatura peruana, un poco más de fe en el país, un poco más de fe en la realidad, ¿no? Y en el papel que el arte y la imaginación cumplen en la realidad peruana. En cualquier caso, me toca agradecer, por supuesto, a Penguin Random House y en especial a Artur Ceballos por haberme encomendado el trabajo de hacer una breve presentación sobre los cuentos de Edgardo. Nuevamente también a mi querida amiga Betty Martínez Castilla, con quien tengo la suerte de contar siempre como amiga, y para recordar también a ese gran amigo, a ese gran ser humano que fue Edgardo Rivera Martínez.
y por supuesto las gracias a todos ustedes por acompañarnos. Yo sigo trabajando en la obra de Edgardo y me parece, y cada día tengo más admiración por su obra. Edgardo Rivera Martínez fue un escritor muy versátil. Fue un gran novelista, todos lo sabemos. El País de Jauja es una novela canónica en nuestras letras. También cultivó la poesía, cultivó la prosa corta, cultivó el ensayo, fue un gran traductor. En fin, su talento todos los días me cautiva. Y creo que hoy es un día digno de una celebración, porque luego de mucho tiempo se han reeditado sus cuentos, ¿no es cierto? Y leer los cuentos de Edgardo nos permite pues, muchas incursiones, nos permite ver la riqueza y el talento de Edgardo, como han resaltado muy bien mis compañeros en el género breve. El Unicornio, que es de 1963, ya nos anuncia lo que después va a germinar en País de Jauja, es decir, esa fusión armoniosa entre lo andino y lo occidental. Ese es un cuento extraordinario, francamente, ¿no? En mi prólogo también destaco lo que ya dijo muy bien Jeremías, la figura y Giovanna, la figura del migrante que llega a Lima, que vive en un barrio marginal, en medio de muchas estrecheces económicas, pero que hace de su oficio, que es un oficio cualquiera, ¿no? Lo convierte en un ejercicio de arte, ¿no? El fierrero es eso, y por supuesto Rosa de Fuego, ¿no? Que para mí son relatos emblemáticos de la obra de Edgardo, ¿no? En la obra de Edgardo todavía hay mucho trabajo por hacer, hay que estudiar la presencia de los músicos y de los danzantes en su universo. Hay, por supuesto, grandes vínculos con la literatura fantástica también. En fin, yo creo que, como dijo Jeremías, la publicación, esta nueva edición de los cuentos completos de Edgardo, va a hacer posible que nuevos lectores descubran el talento de Edgardo. Edgardo fue también un gran artesano de la palabra. Tiene una prosa que está estrechamente ligada a la poesía, por decirlo de alguna manera. Pero en definitiva es un hombre, es un escritor que tiene un universo propio. A mí me alegra mucho comprobar que esta nueva publicación le va a dar acceso a nuevos lectores a la obra de Rivera Martínez. Rivera Martínez es un escritor indispensable en la literatura peruana contemporánea. Es un escritor a cuyas páginas siempre debemos volver. Muchas gracias. Que me acompaña, igualmente a los queridos ponentes Giovanna, Jeremías y César, por su acuciosa lectura y destacada participación. A todos ellos, conocedores de la obra de Edgardo y amigos de hace muchos años, mi reconocimiento por su afecto y apoyo permanente. Gracias también a todos los presentes por acompañarnos en esta fecha especial. Su presencia me anima a continuar con la tarea de difundir la obra de Edgardo en todas sus vertientes. A Penguin Random House por la bonita edición, en particular a Arthur Ceballos y Gabriela Pretel por la paciencia para entender mis múltiples sugerencias y en general a todo el personal que participó desde el primer momento. Gracias. Finalmente,
Debo decir que para mí es muy grato confirmar cada vez más el creciente interés que día a día suscita la mirada singular que Edgardo desarrolló a lo largo de toda su obra y sobre la cual han mencionado los ponentes. Me refiero a ese optimismo consciente que no cierra los ojos ante una oscura realidad. Y aquí tomo las palabras del director del Instituto Cervantes en el documento final del 9º Congreso Internacional de la Lengua Española en Cádiz, quien se refirió a esta característica de la obra de Edgardo y lo cito: hay situaciones de crisis en las que la inteligencia necesita para resistir, olvidarse del pesimismo y buscar complicidades con el optimismo de la voluntad. Descubramos pues esta especial mirada en los bellos cuentos de Edgardo que hoy celebramos. Muchas gracias. Shadowland Comics, el cómic en su máxima expresión. Tenemos una gran variedad de cómics para los coleccionistas y lectores más exigentes, editoriales norteamericanas y europeas, una selección vintage de Editorial Novaro y muchas otras de Latinoamérica. Sagas completas en grapa y encuadernadas, tanto en rústica como en tapa dura. Ejemplares variados de Batman, Superman, Spider-Man, Asterix, Suzy, Archie, Disney, Hanna-Barbera y muchos más. Shadowland Comics. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Lima en el stand 129A, frente al auditorio Jorge Eduardo Eyelson. Shadowland Comics.